en los primeros años tras el derrocamiento de la monarquía visigoda y la ocupación parcial de la península por los musulmanes. ¿Cuáles fueron los posibles territorios y poderes que vivieron tras esta ocupación en el noroeste? ¿Cuál fue su relación con la incipiente monarquía astur? Y su correlación con el proceso de creación de este nuevo reino y el alzamiento y fortalecimiento de esta nueva monarquía y de una nueva dinastía. En época astur, Galicia aparece dividida en una serie de circunscripciones administrativas denominadas comitatos, comisos y mandaciones. Las primeras son de eminente trayectoria germánica, sin embargo, las dos segundas parecen presentar algo novedoso en correlación a la construcción del nuevo reino. Pese a la confusión imperante en torno a estas tres tipologías de territorio, de dominio territorial, derivada de la evolución de varios comitatus en comisos y la diversidad de situaciones en que se utilizó el término mandación, que estas tres figuras aplicadas a la administración territorial tuviesen nombres distintos no es arbitraria. No obstante, la tendencia de la historiografía a generar departamentos artificiales ha favorecido la confusión en torno a estas figuras, por cuanto todas se han metido en el mismo cajón cronológico, el de la Alta Edad Media o del Reino Astur, que presentó importantes diferencias en todas sus fases. A este respecto, la escasez documental, en especial más antigua, ha lastrado la apreciación de tendencias, periodos, fases dentro de este compartimento cronológico, llevando a la indistinción entre unas realidades y otras. Los comitatus fueron circunscripciones administrativas bajo la autoridad de un comes o comite, y en líneas generales han sido definidas por la historiografía del siglo XX como herederas de las circunscripciones de época sueva y visigoda, es decir, germánicas. De hecho, alguna como el comitatus montenegrino, el más septentrional, existente desde el siglo VI, logra subsistir a la ocupación musulmana, probablemente por el escaso margen de ocupación geográfica y temporal en este área. No obstante, la relación entre el título comital y el comitatus no es codependiente, pues el primero solo sería identificativo con un rango en palacio, que si bien conllevaba anexo un papel administrativo, este no tenía por qué ser territorial ni llevar anexionado un comitatus. En época astur es empleado para referirse a los oficiales regios que ejercían altos cargos en la corte o en los territorios en el nombre del rey, comes patrimoni, comes thesaurum, comes notariorum, comes spatiorum, sin necesidad de que dispusiesen de un territorio. Por el contrario, un comitatus solo lo es porque ha sido entregado a un comes o está bajo la autoridad de éste, pero no todos los territorios bajo el poder de un comes fueron comitatus. Se documentan también mandationes y comisus. Ello ha sido lo que ha generado una gran confusión en torno a si fueron lo mismo o no fueron lo mismo. La diferencia radica en la condición y estatus jurídico, pues, de estos territorios. Una cuestión elemental aquí es la de definir cuáles fueron las prerrogativas de estos comes en sus circunscripciones. Si tenemos en cuenta que el sistema de comitatus debió ser desarticulado en aras a la consolidación de la monarquía, que las rebeliones e intentos de derrocamiento fueron abundantes, que debieron existir áreas en las que algunos linajes comitales perduraron o recuperaron tras la ocupación árabe sus áreas de control, estas tuvieron que ser necesariamente muy amplias. De hecho, así apuntan ciertos cánones del Concilio de Toledo todavía en el siglo XI. La construcción de un poder monárquico ex novo necesariamente pasó por la construcción de alianzas y el derrocamiento de poderes, sobre todo estos poderes tradicionales que podían justificar su dominio territorial en la herencia. Para fortalecer la corona era preciso debilitar a los otros poderes. Si consideramos que entre Alfonso II y Alfonso III la corona se estabiliza como un bien dinástico, cabe ubicar pues la consolidación efectiva de esta en la segunda mitad del siglo IX. En este proceso de debilitamiento nace una figura jurídica de administración territorial indocumentada hasta entonces, el comiso. Ergo, comitatus y comiso no podían ser lo mismo.
aunque los comisos fueran entregados también en ocasiones a comes. En varios casos se aplica a territorios que antes han sido documentados como comitatus y que habían sido objeto de embargo y entrega a una institución eclesiástica, como pudieron ser las sedes de Iria-Compostela o la de Lugo. Además de ello, documentamos comisos bajo la administración de los imperantes al cargo de las mandaciones regias, estrechamente ligados a la familia real por dinastía. El comiso fue pues una figura administrativa de concesión regia, que por tanto, a diferencia del comitatus, no era patrimonial, siendo de nuevo la cuestión clave qué prerrogativas ejercieron sus detentadores. ¿Fueron inferiores a las de los comitatus? A fin de cuentas, los imperantes ejercían como representantes del rey en sus mandaciones y los prelados eran puestos y depuestos en este periodo por el monarca, ejerciendo también algunos como imperantes. Pues los comisos fueron creados claramente para preservar el control del rey, a diferencia de los comitatus. Además, en el Concilio de León, si bien se marca claramente la diferencia entre el territorio mandacional y el comitatus, no se hace referencia a la condición jurídica de los habitantes de los comisos. Ello nos lleva a pensar que no existía o que era la misma que los de la mandación. Por su parte, la mandación no estaba asociada a un territorio concreto, a diferencia de los anteriores, sino que simplemente definió una forma de dominio que englobó diversos territorios que podían incluir comisos como amplias áreas que por su tardía recuperación no aparecen en la documentación con identidad propia, como se advierte en la que comprendía de Iorres, actual Valdeorras en la provincia de Orense, a Río Caldo, en los actuales límites con Portugal de la provincia de Orense. Es por ello que fuera de los comisos, el área de mandación se sitúa en la franja meridional del reino del siglo X. La diferencia en la condición jurídica del territorio mandacional y el comital queda clara en el canon 9 del Concilio de León de 1012, que trata sobre la sujeción al territorio de los iunori, un tipo social de individuos. Los iunori de las mandaciones y los de los comitatus. Los primeros, a diferencia de los segundos, podían trasladarse libremente de una mandación a otra, puesto que compartían una misma condición jurídica en virtud de su sujeción al mismo titular, el monarca, mientras que en los comitatus, en cuanto que sujetos a un comes, su condición variaba, no pudiendo abandonar la jurisdicción de uno para el otro por el perjuicio que esto supondría para el titular al que estaban sujetos jurídicamente. Esta fuente se vuelve doblemente interesante por su condición tardía, lo que manifiesta que estos comitatus perduraron hasta comienzos del siglo XI por lo menos, lo que encaja perfectamente con el reemplazo en la segunda mitad de este siglo de la mayoría de comitatus por un nuevo sistema administrativo que es el de las tenencias. Este análisis desde el territorio permite distinguir al menos 4 fases en la construcción del regnum. Una de pugna entre las oligarquías preexistentes por asumir el mando, en especial de élites con recursos territoriales, los comes con comitatus, un periodo en el que la monarquía se constituye como monarquía electiva. Una segunda de afianzamiento en la que la corona se vuelve hereditaria, se embargan diversos territorios comitales, precisamente como consecuencia de la insurrección de comes que quieren arrebatar el poder al actual monarca o no están de acuerdo con sus decisiones. Posiblemente a partir de aquí se toman medidas también en torno a la figura del dux. Recordemos la rebelión del dux gallego Witiza, cuyos territorios pasan a incorporarse posteriormente al área realenga mandacional. Se confía la mandación territorial a familiares del rey a partir de este momento, concretamente las situadas en el centro y sur orensano, mientras que diversos comitatus son entregados como comisos a las sedes episcopales de Iria y Lugo. La monarquía lleva a cabo, por tanto, un proceso de desarticulación de los comitatus y del poder territorial de los comes para su fortalecimiento. La tercera fase, por tanto, sería de fortalecimiento administrativo del regnum, que vendría enmarcada entre el Concilio de León, donde
aunque aún perviven algunos comitatus de pleno derecho, como manifiesta el canon 9 antes explicado, la mayor parte del territorio está ya bajo control político regio, bien directo a través de la mandación o a través de comisos entregados a las iglesias de Santiago, Lugo o a imperantes al cargo de mandaciones. Y a esta le sucede finalmente la de abandono de la mandación como sistema administrativo para optar por un sistema político-administrativo homogéneo. Aunque respetando entidades territoriales preexistentes, pasa a gestionar el territorio competencialmente a través de dos instituciones: las merindades, a través de oficiales o funcionarios dependientes directamente del mayordomo de palacio, y la tenencia de fortalezas, que va a ser a través de la cual la monarquía siga articulando su política relacional de merced, entregando territorios bajo la autoridad de determinadas fortalezas a magnates, aunque en este caso solo en tenencia, es decir, dejando claro que no se entregan por juro de heredad, sino que siguen siendo del monarca y se tienen solo en tenencia, como la palabra indica. Con esta reforma progresiva y estratégica, el reino se consolida en la segunda mitad de siglo con la democratización de la nueva forma de gestión territorial, que pivota en torno a estas dos figuras, la tenencia y la merindad, que reemplazan a los sistemas antiguos y vienen a limitar definitivamente el poder concedido a sus depositarios, sirviéndose de la tenencia para mantener los vínculos entre ciertos agentes y el monarca a través de dicha merced, mientras que la merindad se moverá en un ámbito distinto, el del oficial o funcionario real, un fenómeno que no ha sido objeto de atención e importancia internacional como realmente tuvo, por no documentar en otros reinos europeos procesos similares y aparatos administrativos tan desarrollados y centralizados, alejados de las raíces germánicas e incluso de las definiciones que se han dado de poder tradicional. Un proceso de reforma y creación de figuras administrativas que poco tiene que ver con las nociones de Estado o modelo de poder tradicional sostenidas en el siglo XX para contraponer el antiguo régimen al nuevo.